Bueno, Bilbo, bienvenidos a un vídeo más. Soy Ivonne Vizcaya, soy coach empresarial de Utilitas y estamos en un lugar diferente, una ciudad diferente. Tenemos detrás a la Torre Iberdrola, porque hoy vamos a hablar de transformación. Cómo llegamos a un punto en el cual una ciudad como esta llega a construir edificios tan importantes y carismáticos como el que tengo detrás. Y al final todo es una historia. Y vamos a hablar de esta historia porque yo creo que puede servir de inspiración para nuestras propias transformaciones, tanto a nivel personal como profesional. La vida es cambio y cada uno va decidiendo hacia dónde quiere ir, pero para poder decidirlo, yo creo que lo más importante es ser capaz de darse el permiso de imaginarlo. Y creo que es algo que estamos perdiendo o que cada vez es más difícil, que nos permitimos pensar que podemos llegar a ser. Como ya os comenté en algún anterior vídeo, yo estudié arquitectura y he trabajado de arquitecto, y en la época en la que yo me estaba formando, pues la transformación de muchas ciudades del entorno de Euskadi pues estaba llevando a cabo. Y en esa transformación, una de las más conocidas o al menos más representativas y que más impacto ha tenido en nuestro entorno y con impacto sobre todo internacional, ha sido la transformación de Bilbao. Y obviamente, si tuviésemos que hablar de un edificio, de este edificio, el Guggenheim, que tengo detrás. Este edificio surgió de, obviamente, una idea, se permitieron visualizar cómo podían transformar la ciudad. Tenemos que partir de la base de que Bilbao tenía una historia industrial, toda esta zona que ahora mismo estoy paseando está llena de gran industria. En el momento en el que se plantea tratar de hacer este tipo de proyecto, pues esa industria ya o está cerrada o está decayendo o no tiene futuro. Y se permitieron soñar, se permitieron, bueno, ¿cómo podemos conseguir que con toda esta capacidad de trabajo que hemos hecho, con todo este ahorro que hemos conseguido, con toda esta riqueza que hemos acumulado durante los años, cómo podemos conseguir crear algo que nos permita ganar un espacio a nivel internacional? ¿Cómo podemos conseguir que el nombre de Bilbao sea conocido, que sea una referencia, que se hable de? Y claro, ¿cómo consigues eso a nivel de ciudad? O sea, y pues lo que se les ocurrió fue, bueno, vamos a hacer un museo que forme parte de los grandes museos a nivel internacional, y obviamente el Guggenheim lo es. Uno de los más conocidos es el Guggenheim de Nueva York, que tiene una forma así como helicoidal, muy fácil de identificar, de Frank Lloyd Wright. Y bueno, entonces dijeron, bueno, pues vamos a hablar con la red de museos Guggenheim y a ver si podemos hacer un museo de su red, digamos, aquí. Y claro, lo tiene que hacer un arquitecto de renombre, alguien que realmente sea capaz de generar un edificio no solo funcional, no solo que dé sus funciones como museo, sino que la gente quiera visitarlo. Y se les ocurrió contactar con Frank Gehry. Y Gehry le trajeron aquí a Bilbao, le enseñaron una parcela que habían pensado que podía ser interesante para construir ahí el museo, el futuro Museo Guggenheim, y a Gehry no le gustó la parcela. No le veía potencial, no le encajó, no. Claro. Y de camino volviendo hacia el centro de la ciudad, pasaron por esta zona, pasaron donde está ese puente que veis ahí al fondo, y esto estaba lleno obviamente de grandes industrias en decadencia, y dijo, aquí sí creo que se puede construir un gran edificio que realmente transforme no solo esta parte de la ciudad, sino la ciudad en conjunto, y cree una referencia temporal para todos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo puedes soñar con dar un mayor impacto de lo que inicialmente puedes pensar que puede ser un museo. Y obviamente le dieron libertad creativa a Gehry para crear lo que él pensase que era necesario, y como veis, pues tiene una forma de crear edificios muy escultórica,
creó una maqueta con estas formas, abrazando el puente que veis al fondo, que si inicialmente podías pensar, joder, si hay un puente así tan grande, tan feo, cruzando por la mitad, mejor alejarnos, ¿no? No, quiero estar junto al puente, quiero abrazar ese puente, quiero que forme parte de la narrativa, quiero transformar lo que hay en torno a ese puente. Y esa fue un poco la propuesta y diseñó este edificio de esta manera. Y cuando lo diseñó, obviamente con esas maquetas y con esa función, luego había que construirlo. Y los software de aquella época pues no estaban preparados para esta complejidad. Tuvieron que utilizar software CATIA, que es software especializado para aviación, porque como veis cada pieza de este edificio es única, sobre todo el tema del titanio y se tuvo que hacer algo muy a medida, solo para esta situación y que realmente fuese algo en sí mismo transformador. Y eso permitió pues, que Bilbao ganase un lugar en las rutas internacionales para tipo de turismo de alto nivel, que le gusta también hacer un recorrido cultural y que tiene una capacidad de invertir y de gastar mayor. Y este fue un poco el recorrido de este edificio que he traído como introducción para el tema de la transformación. ¿Y qué tiene que ver la transformación de una ciudad con lo que normalmente hablamos en este canal, ¿no? De mentalidad empresarial, a nivel tanto persona o organización? Pues tiene mucho que ver, porque en el momento que tú estás planteando cuál es tu servicio o producto para el cliente, tendemos a ir a lo básico, a explicar una lista de tareas de qué vamos a hacer por este cliente. Me da igual a qué te dediques. Tú, cuando alguien te contrata, pues empiezas a ejecutar ciertas tareas y esas tareas llevan pues unas acciones y unos temas técnicos y unos requerimientos y te centras en eso. Y cuando nos viene un nuevo cliente, lo que hacemos es resumir lo que vamos a hacer por él en acciones, el qué vamos a hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando tú ofertas de esa manera, estás ofertando de una manera que al cliente no le genera ningún tipo de interés. A mí me da igual lo que tengas que hacer para construir este edificio. Tú sabrás. Yo lo que quiero es, obviamente quiero el edificio, pero quiero más que el edificio. Entonces, cuando ofertes, no te centres en las horas que vas a estar, ni los kilos o metros cuadrados de material que vas a utilizar, ni el software que vas a utilizar y cuánta CPU y megabytes y características técnicas de lo que maquinaria que vayas a utilizar. Todo ese que no es importante para el cliente, es importante para ti, es importante para el sector, es importante para tu formación, es importante para organizarte internamente, pero no para el cliente. Con lo cual, en la parte de ofertar, olvídate de ese listado. Hazte tu listado interno para que saber qué tipo de trabajo te están pidiendo y de qué manera lo puedes organizar, pero no tiene mayor interés para la mayor parte de los clientes. Entonces, más que vender el qué vamos a hacer para construir el edificio, normalmente lo que se recomienda es vender el viaje, es decir, qué va a ocurrir una vez construido el edificio. Y cuando vendes qué va a ocurrir cuando construyes el edificio, empezaríamos a hablar, en este caso del museo, pues vas a poder traer a grandes artistas, vas a poder traer la gente de alrededor, a nivel nacional, incluso internacional, va a visitar el edificio y va a recorrer las salas y va a poder tener la oportunidad de hablar sobre lo que le hace sentir las obras de arte, y todo eso le va a permitir un montón de cosas más. Y efectivamente le estás vendiendo esas vacaciones, no le estás vendiendo lo que va a tener que hacer en montarse el avión, pasar por seguridad, hacer la maleta, estar encerrado en un avión durante 6 horas. No, le vendes las playas de Fiji, le vendes el calorcito, el agua cristalina y cómo va a disfrutarlo. Y esa es una buena forma de vender el resultado. En vez de vender qué vas a hacer, vendes el resultado, qué va a conseguir si te contrata, qué vas a conseguir por él.
Y está bien, porque al final, si haces un museo, como es este caso, pues efectivamente tienen que dar esos servicios y hay gente que lo tiene que utilizar y tiene que ser útil, y de utilidad estamos totalmente a favor de eso. Pero no es suficiente, hay que dar un paso más. ¿Y cuál es el siguiente paso? Si vamos más allá de la lista de cosas que yo hago, si vamos más allá de lo que va a conseguir el resultado del cliente, el edificio ya terminado y en funcionamiento, ¿qué puedo ofrecer? Pues la transformación. ¿Por dónde hemos empezado? Cuando la ciudad de Bilbao se planteó este edificio, no buscaba construir un edificio, tiene unos planos, no buscaba solo hacer un museo, lo que buscaba es que este edificio fuese el inicio de una transformación de lo que realmente era posible, de que los propios ciudadanos del entorno de aquí se sintiesen orgullosos de lo que se había construido, se sienten representados y se atreviesen a soñar más, se diesen permiso para hacer más cosas de otra manera, porque este edificio les permitía soñar y ver qué podían generar. Así que cuando tú vendas a tus clientes, plantéate ese tipo de preguntas. ¿De qué manera puedo conseguir lo que este cliente se quiere transformar? ¿En quién se quiere convertir? ¿Qué nuevo rol quiere tener? ¿Qué personaje estamos construyendo con este servicio y producto? Y seguramente tu servicio y producto genera ese tipo de transformaciones, no para todos los clientes, pero sí para algunos. Y si eres capaz de dar con ese tipo de clientes y hacerle una narrativa en torno a ello, y eres capaz de atraerlos, seguro que ese tipo de clientes van a permitirte, van a invertir mucho más en ti, vas a tener mejores márgenes, vas a tener un cliente mucho más leal, que te va a dejar trabajar con más libertad porque confía en todo el proceso, porque quiere conseguir el más allá, quiere conseguir una reacción en cadena de que tu servicio o producto es el inicio de otras muchas más cosas que van a venir detrás, porque ya me siento de otra manera. Y eso es algo que deberías plantearte. ¿Qué consiguen tus clientes cuando te contratan? ¿Realmente en qué se convierten? ¿En qué se transforman? ¿Cómo puedes integrar un puente de paso de coches dentro de tu edificio y no verlo como algo negativo que feo, sino algo que da fuerza, da energía y forma parte de tu relato? Entonces, no hay nada que sea negativo o malo en el entorno, en las condiciones de un contrato. Todo son características, son limitaciones que te pueden ayudar a buscar una manera más creativa de aportar valor. Y eso es transformar, eso es preocuparte por el cliente a otro nivel. Y eso es algo diferencial. El mercado no está acostumbrado a vender de esta manera. El mercado no está acostumbrado a ofrecer servicios con este nivel de implicación. Obviamente requiere más tiempo, requiere más conocimiento, requiere más experiencia, requiere más trabajo. Pero también consigues unos resultados diferenciales. Así que, si alguna vez te has planteado de qué manera puedes transformar la manera en la que ofertas, déjate inspirar. Mira cómo otros lo han hecho, fíjate en los grandes cambios que hay en tu entorno y date el permiso de hacer esa transformación, de vender esa transformación, de ofertarla, de soñarla y de testarla y de ver hasta dónde puede llegar, porque probablemente puedas llegar más lejos de lo que inicialmente crees, porque te has dado el permiso. Y es lo más importante, darse el permiso. Hasta ahora, digamos, hemos hablado de la parte de transformación, bueno, nivel ciudad como ejemplo, hemos hablado de la transformación a nivel de empresa, cómo ofertar. Nosotros, cuando acompañamos a profesionales, nuestro objetivo es que esta persona realmente sea capaz de verse
más allá de lo que hoy se es capaz de ver. Porque probablemente hay una parte que no ha desarrollado. Y detectar esa parte, animar a ver cómo podría ser que se sienta capaz, forma parte de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para transformar. O sea, es nuestro único objetivo. Podemos transformar la mentalidad, podemos transformar el propio rol de la persona, podemos transformar la organización y buscamos transformar la sociedad y que la propia sociedad se vea con la capacidad de generar valor que hoy en día está un poco perdida. Y yo creo que la transformación viene muchas veces de darnos cuenta de que algo nos falta, de que tenemos algo que queremos conseguir. Y ese algo a veces no es evidente para uno mismo. Y hace falta a veces introspección, reflexión, hablarlo, darnos cuenta de los retos recurrentes que caemos una y otra vez y que se repiten y darnos el permiso de explorarlos para ver qué paso necesitamos hacer hoy. Si quieres que en alguno de esos procesos te echemos una mano, sabes que tenemos sesiones de coaching. Si vas a utilitas.org/coaching podemos acompañarte tanto en presencial como online. Y eso es un camino que tiene muchos impactos en tu vida, que lo va a tener a nivel personal, también lo va a tener a nivel profesional. Y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de qué manera una cosa lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra. Y hoy, hablando de transformación y en un lugar pues, tan especial como este, quería hablarte también de algo que damos por hecho, pero que es el cimiento de todo, que es la salud. ¿Qué es la salud? La salud se podría ser como la ausencia de dolor, ¿no? La ausencia de enfermedad. Pero realmente para mí la salud es un equilibrio. Equilibrio energético, el equilibrio emocional, equilibrio racional, equilibrio de lo que haces, de lo que obtienes. Cuando se rompe ese equilibrio, empieza a faltarte salud. Empiezas a no ser capaz de hacer cosas. Y las cosas empiezan a fallar en cadena. Y la salud es aquello que no nos damos cuenta que tenemos hasta que lo perdemos. Es el ejemplo más claro de esa situación. Y es una lástima que sea así, pero es así. No nos damos cuenta lo importante que es hasta que falla en nuestro entorno, en nuestra familia, en nosotros mismos. Y os voy a contar algo personal que yo creo que es el momento adecuado. La razón por la que yo empecé en el mundo de desarrollo personal y profesional fue un tema de salud. Para mí, en 2005 se me paró el mundo. Me diagnosticaron leucemia, lo cual pues, fue un shock, obviamente, parón absoluto, ingreso inmediato en el hospital, me aislaron de manera automáticamente a la habitación de aislamiento y llegó el momento de pues, empezar a recibir quimio, recibir radio y pues mucho sufrimiento corporal para eliminar ese problema de mi cuerpo. En ese momento yo fui muy buen paciente, en el sentido de que entendí pues, que tenía que pasar un proceso con riesgos, pero no había otra, y el objetivo de lo que yo buscaba es tomar esa paciencia, dejarme hacer. Los profesionales eran los médicos, ellos sabrían lo que había que hacer y dejarme llevar. Y me di cuenta que fui capaz psicológicamente de sostener muy bien esa situación. En el momento, obviamente estás metido en esa vorágine, tu mundo ha parado, el resto del mundo sigue a toda velocidad, te das cuenta de cómo cambian las cosas, pero una situación concreta me hizo despertar. Una noche, una de las enfermeras más jóvenes que había en esa planta se acercó, o sea, estaba yo dentro de una habitación de aislamiento, estás detrás de una mampara, las enfermeras tienen que entrar totalmente como en las películas, como hay totalmente tapadas por todos lados. Y el caso es que se acercó y me dijo una frase que no olvido, que es oye, Ivonne, que no necesitas mantener, o sea, que no se creía que estuviese tan bien, no se creía,
que él ya se pensaba que estaba teatralizando, que estaba bien, para que no me viesen lo mal que estaba, ¿no? Que no me... Y eso me hizo pensar mucho, me hizo darme cuenta de que efectivamente me habían aislado del mundo y en un momento vital muy importante, estaba, para que os hagáis una idea, mi hija nació a la semana de ingresarme en el mismo hospital, ella era gerente de una empresa que se estaba a punto de trasladar y todo eso se paró. O sea, tenía mi propia familia, tenía la cuadrilla, tenía una vida en todo sentido y de repente todo eso se paró. Y asumí que tenía que estar dentro de ese hospital y recibir toda esa medicación y esperar que todo fuese bien. Y pues me aislé en ese lugar que está diseñado para estar aislado. Y mentalmente tuve la fortaleza mental, hoy le pongo esa palabra, la fortaleza mental de sostenerlo. Y es algo que igual no es habitual. Y en ese momento yo pensé que esa fortaleza mental pues igual tenía que ver con algo que no había hecho buenas relaciones en la vida o tenía que estar sufriendo más en la ausencia que estaba viviendo a nivel emocional y relacional y eso me preocupó. Y en ese momento me hice una nota mental de decir, bueno, cuando salga de aquí, cuando esté mejor, cuando haya recuperado mi fuerza física, esto lo tengo que mirar, esto me lo tengo que trabajar. Y eso que me guardé, ese ajá, aquí hay algo que no me termina de encajar, fue la razón para que luego a los años, cuando ya volví a activarme, volví a trabajar y teníamos otro tipo de retos, empecé por el mundo del desarrollo del liderazgo sistémico, el desarrollo personal. Hasta ese momento yo, aunque me veis aquí grabándome y hablando a la cámara, yo siempre he sido una persona muy introvertida, muchísimo, muy pocos riesgos y a partir de ese momento, cuando entré en ese programa de liderazgo, tomé la determinación no solo de ir, sino de aprovecharlo y de mostrarme, de tomar esos riesgos que hasta ese momento no había tomado. Y todo eso fue lo que me permitió transformarme. Tomar conciencia de que ahí había algo, de que podía mejorar en ciertas áreas, de que requería tomar unos riesgos y que el momento era ahora, era en ese momento. Y eso pues me llevó a muchos cambios en mi vida, como veis, profesional. Dejé de trabajar en el mundo de la arquitectura, terminé desarrollándome como coach empresarial y muchas otras cosas que inicialmente no estaban en mis planes. Pero toda esa transformación me fue llevando paso a paso. Fui desarrollando nuevas habilidades, aprendí a hablar en público, aprendí a presentarme, aprendí a poner en valor mis propias habilidades, que siempre he tenido, pero igual no era capaz de verlas o de ponerlas al servicio. He desarrollado otras habilidades que no tenía y que poco a poco voy fortaleciendo. Y esta experiencia personal la comparto para que veas que la salud muchas veces es el indicador de que algo no estamos atendiendo, de que algo está cambiando, un equilibrio se está rompiendo y si no la atiendes a tiempo, pues puede tener muchas consecuencias negativas. Entonces, cada vez que estés en momentos de mucho estrés, de mucho desgaste, de que las cosas te están fallando, si tienes incluso enfermedades diagnosticadas como tal, porque al final somatizamos estas situaciones, estas cosas que no somos capaces de resolver, o estas dificultades, nuestro cuerpo lo acaba de alguna manera mostrando, pues quizás tengas algo que reflexionar, algo que pensar, algo que trabajar, y en ese trabajo vas a probablemente transformarte. Y esa transformación te va a llevar a otros lugares y vas a desbloquear otros niveles de este juego. Porque la vida es un juego duro, difícil, muchas veces dramático y muy duro de sostener, pero a la vez te da muchas oportunidades, te permite hacer cosas infinitas, conocer a gente de todo tipo y está en tu mano, Así que hoy quería traer esta manera de enfocar la transformación a muchos niveles, a nivel urbanístico, a escala ciudad internacional, a nivel organizacional y de qué manera vendiendo la propia transformación como hecho último
por el cual me contratan y donde más valor puedo aportar al mercado y puedo ser diferencial en mi sector. Y en el fondo la transformación a la escala individual. Todo eso que somos capaces de convertirnos, que está en nosotros, que tenemos ahí escondido y que a veces nos puede dar miedo mirar, o podemos pensar que no hay nada, o podemos hacernos mucho daño con muchos pensamientos que no nos ayudan. Y eso es un poco lo que hoy quería compartir. Y que tu transformación, cuando tú consigues crear este Guggenheim y creas este entorno y consigues que la ría deje de estar contaminada, influye e inspira a otros, y eso nos vuelve a llevar al inicio. Eso permite que luego alrededor tuyo se empiecen a construir otros edificios igual de emblemáticos, igual de importantes, pero que no hubiesen existido si no hubiese habido el anterior. Tu transformación va a inspirar a otros. El hecho de que tú te transformes seguramente vendrá inspirado por alguien al que han visto transformarse. Es una cadena, entonces formamos parte de estos eslabones y es importante no romperla. Y si ha llegado la transformación a tu vida o crees que es el momento, pues abrázala, aprovechala y trata de que realmente tenga el máximo impacto para ti, para tu entorno, que lo va a tener, y date el permiso de la medida posible disfrutar del camino, del proceso, de estar ahí, porque la vida cambia y ese cambio pues depende de ti y te puede llevar a lugares tan altos como la torre que tenemos ahí detrás. Así que si te apetece transformarte con nosotros, ya sabes que tenemos una comunidad en School, es una comunidad gratuita. Vente a utilitas.org/mentalidad. Ahí puedes entrar, conocernos. Hacemos un directo todos los jueves de escucha, a las 7 de la tarde en horario de Madrid. Estás invitado. Y si te apetece que nos conozcamos, pues te animo a unirte. Muchas gracias.